Dice el verso 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que ya nos ayude para que nunca lleguen días así, pero obviamente se refiere como después de haber tenido tantas fuerzas en este mundo. O sea, cuando uno solo ve este mundo, como vuelvo y repito, que hacía Shlomo para escribir estos versos, al decir debajo del sol, o sea, no en el aspecto celestial, sino en el terrenal. En este mundo, ¿verdad? Por más que uno mantenga el niño interno, el cuerpo, ¿verdad? Siempre se empieza a deteriorar y llegan años que por más que uno quiera correr como cuando era niño, le duele de una manera que no le dolía antes, o el otro día no se puede levantar, o cosas así, ¿verdad? Que empiezan a suceder. Entonces, y estoy hablando de cosas que son simples, no nos imaginamos en sí las circunstancias que se presentan en la vida eventualmente. Entonces, al no tener al Padre y lo que viene, la promesa de vida eterna, de regeneración y demás, los que están solo en este mundo, pues claramente cuando llegan a la vejez van a ver los días anteriores como mejores y estos por ende como malos, ¿verdad? Con falta de fuerzas, necesitando ayuda, etc. Y por ende es muy importante acordarse del Creador cuando uno es joven, porque es cuando más cosas va a hacer y puede llegar a equivocarse, y si no tiene al Padre en mente, cuando vengan los días malos van a ser peores de lo que se puede imaginar. Pero si tuvo al Padre en mente, a Yahweh en mente cuando era joven y hizo las cosas de acuerdo a lo que Yahweh manda, al menos lo que pudo, cuando llegan los días malos Él va a estar con uno y le va a dar fuerza, le va a ayudar. ¿Sí me explico? Como lo que siembra uno recoge. Entonces, si uno se acuerda de Yahweh cuando uno está fuerte y joven y piensa que está solo en la tierra y puede hacer lo que le dé la gana, Yahweh se va a acordar de uno cuando uno se dé cuenta que le necesita. ¿Sí me explico? Cuando uno está joven, a veces la persona se le olvida que necesita hasta los padres, ¿verdad? Pero ya cuando crece se da cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, hay gente que ni así hasta que se muere, pero ya después se darán cuenta. Decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Aquí dice, contrastando con los últimos ecos de la alegría, el libro se cierra con una evocación poética de la vejez y de la muerte, por la sobriedad de su estilo y por su sorprendente despliegue de imágenes y metáforas. Este poema es sin duda una de las cumbres de la poesía bíblica y universal. Ok. Dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las molineras porque habrán disminuido y se queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro y la langosta sea una carga y se pierda el apetito. Vean, por un lado iba, ¿verdad?, como diciendo ya cuando todo llega a su final, cuando llega la noche, cuando se cierran las puertas, cuando se apagan las luces, ¿verdad? Por ende, eventualmente, así como llega el fin de la vida para el hombre. Vean qué particular lo que dice por acá, un segundo. Cuando se tema también las alturas y se llene de peligros el camino, ¿verdad? Como en el fin de los tiempos, cuando cada vez, así como todo tiene su cierre, su final, como todo en este mundo se deteriora con el tiempo mismo, las generaciones, todo iría empeorando. Por ende, es curioso ver los montones de peligros que hay hoy en día de diferentes maneras, pero si hablamos de Yahushua como el camino, tristemente salió la apostasía con un montón de peligros que hacen que la gente se pierda del camino, se caiga en el camino, se aleje del camino.
Entonces, también otro curioso de los anteriores, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, ¿verdad? Como cuando se escuche la voz del malaj, la voz de trompeta, pero las canciones dejen de oírse por toda la tribulación que se va a estar dando en ese tiempo. Había otro más también. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, ¿verdad? Que eso obviamente sucede para el hombre que fallece, pero también como lo vemos en el sexto sello. Y vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿verdad? En este caso la lluvia tardía. Continuamos con el 5. Cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro. Recuerden lo que dice Zacarías acerca del almendro. Yahweh hace una profecía del fin de los tiempos y compara todo lo que va a suceder con el almendro, porque en el almendro en hebreo es shokeb, que es como se dice también apresurarse, porque el almendro es el que se apresura entre los árboles a dar fruto más rápido que los otros. Entonces el nombre del almendro en hebreo significa el que se apresura. Entonces un día Yahweh le dijo al profeta: agarre un almendro y dígale al pueblo que esta profecía que les estoy diciendo se apresura. Cuando le pregunten por qué viene con un almendro, una vara de almendro, y él les diría: porque así se va a apresurar el juicio. Entonces vean qué curioso como dice: y florezca el almendro, cuando ya venga el tiempo en el que se cumpla la profecía. Cuando, como dijo Habacuc, que aunque se tarde, espérala porque pronto vendrá. También el hecho de que Yahweh dijo que acortaría los días. Entonces, florezca el almendro cuando ya todo se apresure a pasar. También recuerden que hubo un momento cuando se levantó Koraj, bueno, por eso fue con incienso. Hubo un momento donde se levantaron unos hombres para decir que ellos debían ser los sacerdotes, no Aarón. Entonces Moshe dijo: ok, todos los líderes de las tribus traigan las varas. En Números 17 dice: Moshe habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas, en total 12 varas, como los 12 capítulos, los 12 discípulos, las 12 tribus, todos pusieron en varas. Entonces, 12 varas. La vara de Aarón era que él era su sacerdote. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moshe puso las varas delante de Yahweh en el Mishkan, en la tienda de reunión. Y aconteció que al día siguiente fue Moshe al Mishkan, a la tienda de reunión, y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Era una vara, ya había sido cortada quién sabe hace cuánto, y del día, bueno, de la noche a la mañana había sacado rama, hojas y fruto. Imagina qué poder, para que quedara claro quién era el sumo sacerdote. Entonces, al decir esto aquí es como ya se manifestaría a Aarón con Moshe para hacer separación de quién es cizaña, quién es trigo, quiénes son uvas, quiénes van a ser echados al fuego, etc. Entonces, y florezca el almendro. Por ende, ¿verdad?, se conecta con este capítulo. Voy a leer un poco más ya porque de hecho es cortito. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Yahweh ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moshe: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Moshe hizo como le mandó Yahweh, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moshe: nos estamos muriendo, estamos perdidos. Todos nosotros estamos perdidos. Vean qué curioso lo que dicen después de que la vara reverdeció. Aquí dice: y florezca el almendro. Los del mundo, los rebeldes, van a decir: estamos perdidos, nos estamos muriendo. Dice el verso 13: cualquiera que se acerque, el que se llegue al Mishkan de Yahweh, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Vuelvo a aquí. Florezca el almendro y la langosta sea una carga. Langosta, voy a ver aquí porque a ver qué tipo de langosta, pero estoy casi seguro era el de la plaga. Ajá, la langosta como la que, ¿verdad?, habría comido Yahuanán el inmersor, que se conecta con las plagas de Egipto, ¿verdad?, cuando salieron la plaga de langostas, que es una representación también de la quinta trompeta, cuando sale un ejército del abismo que son como langostas
No van a ser langostas literales. El punto es que las langostas trabajan así en ejército, se comen todo a su paso, no dejan nada. Así va a ser eso que va a salir del abismo. También qué curioso que Yahuanán el inmersor era Eliyahu, ¿verdad? Elías. Yahuanán comía langostas. Y Eliyahu es representado por Aharón, el de la vara de almendro, ¿verdad? Mi punto es, si florezca el almendro y la langosta sea una carga, ¿verdad? La langosta sea una carga porque se darían las plagas. Y se pierda el apetito. Se pierda el apetito. Ni siquiera que no haya hambre, sino, perdón, que va a haber hambre, sino se pierda el apetito, como a veces por la tristeza, por el miedo y otras cosas que suceden, se puede perder el apetito por un ratito. Dice aquí, se pierde el apetito. Otra posible traducción, la alcaparra no servirá para nada. El organismo del anciano está tan debilitado que las propiedades estimulantes y afrodisíacas de la alcaparra ya no surten más efecto. Ay, se pierde el apetito, está hablando de otro apetito. De hecho, ese apetito del que habla es también al que se refería en parte cuando habla de las molineras. ¿Se acuerdan lo que hablaba el estudio anterior del molino de Sansón? Aquí cuando decía, cuando cesen de trabajar las molineras, cuando ya el hombre no puede multiplicarse, cuando ya no puede, porque habrán disminuido las fuerzas. Y había otra, y se vaya apagando el ruido del molino cuando se escuche la voz, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, qué duro. Entonces, y se pierde el apetito. Eso es lo que dice el comentario, no fui yo. Estaba hablando conmigo. Dice, porque el hombre va a su morada eterna, ¿verdad? Y deja claro por qué todo lo anterior. Porque el hombre va a su morada eterna. Y qué curioso esto, se pierde el apetito, tanto de comida como incluso apetito sexual, que es lo que dice aquí el comentario. Porque a este mundo, ¿verdad? Las que Yahweh dice, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Y Shlomo nos dice, en este mundo, lo único que se puede disfrutar verdaderamente es comer y beber los frutos del trabajo. Pero cuando uno ya está acercando a irse al otro mundo, de repente ya no tiene apetito. Ni por multiplicarse, ni por comer, porque ya está pasando a otra realidad espiritual donde no se come, ni se multiplica de la manera que se hace aquí. ¿Sí me explico? Entonces qué curioso cómo antes de se diga, y se pierde el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Rondarán por las calles quienes hacen duelo. Antes que la cadena de plata se quiebre. Vean qué particular también esto, recuerden que los dos testigos se visten de ropas de silicio, ropas ásperas, que son ropas que se usaban para estar de duelo, después de haber dicho que florezca el almendro, la langosta sea una carga, rondarán por las calles quienes hacen el duelo. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente. Verá, cosas que suceden que una vez que pasan ya no hay nada más que hacer al respecto. Por ende representan la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. Vean que dijo 4 cosas, como los 4 niveles de creación, de interpretación y demás. Y la polea se rompa sobre el pozo. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Vean aquí, qué curioso si es Eclesiastés tan terrenal que ni siquiera cuenta el alma, ¿verdad? Porque sabemos que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo, eventualmente se hace polvo. El espíritu que le da vida al cuerpo vuelve al Padre que lo envió, y el alma, que es la persona, va al Seol, donde espera el juicio. Pero como Eclesiastés es lo que pasa debajo del sol, nada más menciona, el cuerpo vuelve al polvo, espíritu se va al Padre. Y para de contar. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.
Y qué curioso porque la palabra que aparece que es para vanidad se puede tomar también como un soplo, ¿verdad? Como algo que pasa rápido, como de hecho el nombre de Abel, Hebel. Dice Jabel, Jabalim, vanidad de vanidades, Amar a Kohelet, dice o dijo el predicador. Hakol Jabel, todo es vanidad. Verso 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Bendito Yahweh. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Vean qué poderoso ese verso. Quiero leerlo como 3 veces más. Por un lado, porque la gente espera ir a la iglesia y que las palabras del pastor sean todas bonitas y ay sí, anímeme y que todo va a salir bien, que nunca van a haber pruebas, que nunca va a haber esto y lo otro, que no tengo que arrepentirme, que no he pecado nunca, ¿verdad? La gente va a la iglesia a oír motivadores. Ahora, obviamente uno debe dar consuelo en el Padre, en la Ruach y demás, pero como dice aquí, las palabras también van a llegar a herir en algunos momentos, en el sentido de que duele darse cuenta de las cosas que hay que cambiar, arreglar, de lo que se ha hecho mal, y el pastor es al que le toca decirlo. Entonces, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Vamos a ver este verso en hebreo. En hebreo dice, las palabras de los sabios, como lo ponen acá, las palabras de los sabios, así como aguijones. Aquí donde dice aguijones, la palabra, bueno, lo traducen como goad en inglés al menos, que es algo que provoca que provoca molestia, estimula a una acción o reacción, como cuando ustedes han visto, bueno, en esas cuestiones de toros que le hacen al toro hacia atrás para que salga a levantarse todo el mundo si es posible, verá, ahí le están metiendo algo que le duele y lo hace que actúe de la manera que ellos esperan. Entonces a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? El pastor eso es lo que tiene que hacer en las personas y a veces no les va a gustar, a veces les va a doler lo que uno diga, pero el punto es que actúen, que reaccionen, que hagan el cambio, no que se mantengan ahí, porque si no, entonces eso que no les gustó lo van a oír más y más y más y peor, con más razón, como aguijones y como clavos. Mashmeirá. Qué curioso. Mashmeirá son clavos, pero viene de shamar, que es lo que guarda, como cuando lo clavan para que no se mueva de donde está. El punto es que perfecto el hebreo, como es tan claro, tan obvio. Y en este caso, si usamos esos clavos como por ejemplo los que usaron para clavar a Mashiach, qué curioso que fue porque él guardó toda la Torá por un pastor. Recuerden, Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor, en Juan 10. Obviamente él cumple ambas, pero la forma en que habla ahí está diciendo primera y segunda manifestación, porque cuando habla del buen pastor dice que tiene que venir por otras ovejas que le han sido dadas. Entonces, puerta y buen pastor, primero vino a convertirse en la puerta para ahora venir como el pastor a pasar por la puerta. Entonces aquí está hablando de un pastor, principalmente el buen pastor, y está hablando también de sí mismo en el sentido de que está diciendo todas esas palabras que he dicho, tal vez a algunos no les gusten, les duelan, pero debería hacerlos analizar y actuar. Decía, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. Acepta ser amonestado. Es muy importante eso. El aceptar el error. Aceptar el consejo. Mucha gente se considera perfecta o
tal vez no lo diga, pero al no aceptar el consejo, eso es lo que está dando a entender, ¿verdad? Por lo menos hay que ser humilde, incluso si no le parece que el consejo es adecuado o no es para usted, o la persona no está juzgándolo a usted bien, sea humilde y escuche. Y si usted, o sea, depende de la persona, depende de la confianza, depende del tema, hasta le puede decir, es que no me parece por esto, esto y esto, pero te va, porque tenés razón. Si fuera así, pues sí, ¿verdad? Si es que siente la necesidad de defenderse. En otros casos simplemente está bien, está bien. Analícelo, eso sí, porque eso es la humildad, no es nada más aceptarlo, sino decir, ¿será que sí? ¿Será que tiene razón? Y uno se analiza y dice, bueno, tal vez en eso sí, entonces voy a pedir perdón, o lo que sea, pero analizar cada detalle. Entonces, como las 7 congregaciones del final, sí, buen punto. Aquí, de hecho, bueno, no mencioné mucho porque me pareció curioso, la palabra que aparece para congregaciones es diferente a la que normalmente se ve. Bueno, de hecho, bendito Yahweh que vine porque ahora la concordancia, porque es más poderoso. Es que dice, sí, congregaciones, está usando la palabra asupá, que viene de asaf, que es reunir. Pero vean qué poderoso, porque Asaf es la raíz del nombre Yosef. Y el último, que viene como el buen pastor, es descendiente de Yosef. Por ende es el que viene a congregar. Asaf, la asupá. Entonces sí, interesante. Tras de eso, al decir los sabios son como aguijones, se conecta con Paulus, ¿verdad? Coses contra el aguijón, que también ha estado presente. Y clavos hincados, obviamente se conecta con Yahushua HaMashiach, como último y primero, el aguijón y los clavos. Y después dice, las de los maestros de las congregaciones, asupá, los que se congregan, los que son añadidos, pronunciadas por un pastor, el buen pastor. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. Dice aquí otra posible traducción, recibe además, hijo mío, esta otra advertencia. O lo que uno saca de ellos son grandes advertencias. ¿Verdad? Como dando a entender una de las interpretaciones de este verso, ahora, hijo, lo que se va a sacar de ellos, los pastores, maestros, son advertencias. Pero bueno, como estaba anteriormente, ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. Y él escribió montones. Pero vean qué particular que hasta eso, Salomón pasó por todo para decirnos qué hacer y qué no hacer, en qué enfocarse y en qué no enfocarse. Entonces, después de haber escrito todo lo que escribió, dijo, no tiene objeto escribir muchos libros. ¿En qué momento? Ya voy a terminar este. O sea, y repito, de todos los libros que él escribió, nos llegaron poquititicos. Y algunos se van a usar en contra de él en juicio. Bendito Yahweh que lo va a justificar. Él sabe cómo. Pero en el sentido de que el enemigo va a decir, vea todos los libros de brujería que escribió Shlomo. Vea todo el mal que se hizo con esa información que Shlomo escribió. Entonces, ¿verdad? Esperemos esto contrario a lo otro, ¿verdad? También obviamente cada persona tiene libre albedrío, allá ellos los que hayan utilizado ese conocimiento para el mal, pero sea como sea, él lo escribió. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Peligro este verso, yo me imagino más de uno, se lo dije. El mucho estudio, ¿verdad? Así, como cuando dice no sea demasiado justo, ¿para qué se quiere destruir a sí mismo? O sea, estudie, pero también ponga en práctica lo que estudia, también analice lo que está estudiando y también disfrute de la vida, ¿verdad? Entonces, muy poderoso, no tiene objeto escribir muchos libros, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo, no para el alma. El alma quiere más, y quiere más, y quiere más, y sigue, pero el cuerpo, tanto así que de tanto leer se llegan a dañar los ojos poquito a poco. Y bueno, y llorar y otras cosas, ¿verdad? No solo leer, pues algo. Hasta rascarse. El fin de todo el discurso que has oído es... Más de uno llega aquí a leer este último verso. No, ¿me puedo leer este? Es el resumen. Aquí. El fin de todo el discurso que has oído es... Teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Ven qué poderoso, qué clave y cómo está resumiendo toda la Torah?
claro, obviamente no es como que uno se puede quedar solo con ese verso, porque dice, teme a Elohim, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces respételo y guarda sus mandamientos. Ok, para eso hay que saber cuáles son sus mandamientos. Entonces hay que ir a estudiarlos, buscar en el Padre su espíritu para que los podamos entender y saber cómo y cuándo cumplirlos, como Shlomo lo dijo unos capítulos atrás. ¿Sí me explico? El fin de todo el discurso que has oído es, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para eso nos mandó, eso es todo lo que hay que hacer. Tema a Yahweh, cumpla sus mandamientos. El segundo no lo va a poder hacer sin el primero de fijo. Que por ende también se conecta con ame a Yahweh con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, y a su prójimo como usted mismo, porque el segundo no lo va a poder hacer sin el primero. Yahweh es amor. Ajá. Y todos los mandamientos cuelgan de esos dos, como dijo Yahushua. La Torá y los profetas cuelgan de amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Elohim traerá toda obra a juicio. Toda cosa que hagamos va a ser llevada a juicio. Bendito Yahweh que Él es justo. Y por ende no podemos y no deberíamos quejarnos del resultado, nada más pedirle misericordia si es que no nos gusta algo. Que nos ayude, que nos perdone, que nos ayude a ver lo que no vemos, como veíamos la vez pasada, ¿verdad? Hacer el cambio que hay que hacer. Pues Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces hay que hacer cosas buenas, ponerle a hacer cosas buenas, y no estarlas publicando, ¿verdad? Como dijo Yahushua, lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda, porque se trata de que sea Yahweh el que da la recompensa, no el ser humano con un aplauso, ¿verdad? Con ay, qué bueno que eres, sino por hacerlo por Yahweh, por el bien, y Él dará la recompensa, y lo revelará eventualmente, y va a decir, uy, ese siervo sí era buen siervo, aunque todo el mundo haya pensado lo contrario. Imagínense qué día más perfecto ese, cuando todo el mundo diga, uy, vean quién viene ahí, espera que hablen de él, espérese nomás lo que vamos a oír. ¿Se acuerda el chisme? Y que Yahweh diga, ese sí es bueno. ¿What? ¿Verdad? Bendito Yahweh por ese, o sea, que sea así y no que salga con la misma cosa. ¿Vio? ¿Sabía? Entonces que sea mentira, como verá, dice la escritura, cuando se habla mal de uno. Y repito, por más que la gente no sepa las buenas obras que hace, Yahweh las sabe, entonces con eso es más que suficiente. Eventualmente Yahweh lo va a dejar claro ante todos. Y va a ser en el día perfecto cuando nadie se le va a olvidar nada. Digamos, por algunas cosas has pasado sufrimiento. Entonces algunas consecuencias las pasas aquí rectificadas a través de las pruebas y demás. Pero al vos haberte arrepentido de corazón y en el nombre de Yahushua, vos te vestís de Yahushua y por ende es sin pecado. Y no va a haber, o sea, Yahweh no va a sacar los trapos sucios, por decirlo así, cuando llegue el juicio. Usted la perdono, pero ¿se acuerda esto? Esto. No, no va a hacer eso. Pero sí, te entiendo, porque sí es una buena pregunta. Ajá. Hechos y obras, el punto de eso es, de hecho, donde lo dice, es eso, que no solo por las obras vamos a ser juzgados, sino también por cada palabra que ha salido de nuestra boca vamos a ser juzgados. Entonces, imagínense el cuidado que hay que tener. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de conocer a Yahushua, de aceptarlo y mantenerse firme para que Yahweh no permita que vean sus vergüenzas en el juicio, que es presentarse desnudo. Cuando la gente se presenta desnuda al juicio es donde se le va a ver todo. Y ay, vio ese que torta, todas las tortas que se jaló. Y uno aquí con Yahushua, no me suelte, Yahushua, no me suelte. Bendito Yahweh, somos uno con Mashiach y Mashiach nunca pecó. Entonces esa es la bendición de ser injertados al olivo original. En vez de presentarse uno solo al juez y decir, sí, no, yo me presento, yo soy mi propio abogado. Ahí sí va a haber un tortón. Y como veíamos la vez pasada en Job, que el punto de Yahweh no es destruir al hombre, no es avergonzar al hombre, es que el hombre entienda, se convierta y haga lo que tenía que hacer, se haga imagen y semejanza del Padre. Entonces ese es el enfoque. Si uno aceptó a Yahushua es porque está aceptando que su camino es el correcto. Entonces Yahweh dice, ¿por qué lo voy a avergonzar? Él ya está conmigo. Y la vergüenza lo que debe traer, mientras estamos en este mundo, es el cambio, ¿verdad? Es como, sí, la vergüenza por tal acto debería hacer que ya no se haga ese acto. Pero en el otro mundo, ya cuando se va a juzgar todo, la gente que va a quedar en el infierno, en el lago de fuego en este caso, obviamente van a quedar en vergüenza perpetua, ya no va a haber nada que hacer.
Dice aquí Yamilet, una pregunta, si el alma va al Seol, el espíritu vuelve al Padre, entonces en la encarnación lo que encarna es el espíritu, no el alma. Esa es una forma de verlo, aunque en el judaísmo en realidad hablan de alma, porque recuerden que es que hay el mismo término se usa para cosas diferentes, porque recuerden que Ruach, espíritu, es el segundo nivel del alma. Es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, los 5 niveles del alma. Ahora bien, se puede ver así, lo que respecta a la reencarnación. ¿Por qué? Porque en Génesis vemos que cuando Yahweh mandó su Ruach, su espíritu, y este entró en el cuerpo de Adán, la mezcla de espíritu y cuerpo hizo el alma viviente. Entonces, por ejemplo, cuando vino Juan el Bautista, venía con el espíritu de Eliyahu. Entonces, si Yahweh manda ese mismo espíritu que le dio vida a Eliyahu, pero ahora a darle vida y a Juhanan el Inmersor, Juan el Bautista, cuando ese espíritu se mezcla con ese cuerpo, hay otra alma que, por decirlo así, es hermana del alma de Eliyahu, porque ambas vinieron del mismo espíritu. ¿Se me explico? Como encender 3 candelas, 2 candelas con una sola llama. Entonces al final esas almas estarían conectadas porque fueron encendidas con el mismo soplo de Yahweh. También sí, Paulus habla de que en este momento estamos en una tienda, como una tienda de acampar, y en la otra vida vamos a tener un edificio. Entonces imagínense la cantidad, o sea, en este cuerpo, digamos, en este mundo venimos y tenemos una vida en un cuerpo, y ya hemos hablado de las posibilidades de haber tenido otras en otros cuerpos, pero uno no se acuerda de esas, ni sabe si van a haber otras, entonces solo tiene esta vida en este cuerpo. Si después Yahweh nos da un edificio, Yahweh puede unir cada una de esas almas que vinieron de un mismo espíritu en ese edificio, puesto que un edificio le cabe un montón de gente más que una tienda de acampar, pero todos obviamente en unidad, no sería un desorden. Encarnación. Déjà vu. No tiene nada que ver con yo creo que no, porque el déjà vu sí. O sea, pero sí no creo que haya sido reencarnación, porque en ese caso uno tendría que haber vivido ese mismo momento en otro momento, y eso sí es imposible, porque habría tenido que ser la misma gente, el mismo lugar, con la misma pintura, con los mismos, todo. Entonces eso yo considero que de ser espiritual, que sí lo considero muy posiblemente algo espiritual, es algo que uno ya, o sea, como que Yahweh ya le había revelado a uno la vida que uno iba a tener cuando estuviera aquí. Y a veces cuando uno vive cosas dice, uy, ¿esto por qué me suena tan familiar? Quizás porque Yahweh ya se lo había mostrado antes. Algunos dicen en sueños, pero yo creo la posibilidad de antes de entrar al cuerpo. Y a veces... Y nunca me ha pasado. ¿Nunca le ha pasado en serio? No. Uy, qué curioso. No, mira que... Sí. ¿Qué pasa un déjà vu? Nada más escucho... Déjà vu, la gente decirlo. Sí. Sí, según el judaísmo se dice que esta hendidura que tenemos en el labio debajo de la nariz es porque cuando uno estaba por nacer hay un ángel que le enseña a uno toda la Torá, y ahí es donde yo incluyo y tal vez la vida que va a tener, pero antes de nacer le pone el dedo aquí en la boca para que se olvide toda la Torá antes de nacer. Entonces donde le pone el dedo aquí le queda la hendidura. ¿Y dónde se sacó esa conclusión? El judaísmo. Sí, buena, sí. O sea, lo cuento para que sepan que eso es lo que dice el judaísmo, pero sí, quién sabe dónde lo sacaron. Ahora, es interesante, y por un lado, porque sí considero la posibilidad de que nos revelen todo antes de, y uno lo que hace es recordar. Esa es la idea, que cuando uno llega está recordando, en realidad ya Yahweh se lo había revelado. Y también me imagino por la pregunta, me imagino a los del pasado analizando para qué esto, por qué esto, por qué todo el mundo lo tiene, de qué sirve, cuál es la función.